Hola, bienvenidos a esta tal vez última entrega sobre los Yoga Sutra de Patanjali. Hello and welcome to this maybe last delivery of Patanjali's Yoga Sutras. Vamos a abordar, como ya lo habíamos anunciado en el podcast introductorio anterior, As we had announced already in the introductory podcast, vamos a iniciar el estudio del Kaivalyapada, el libro número 4. we're going to begin the study of the Kaivalyapada, the fourth book. Y lo vamos a tratar de hacer en un solo podcast. We're going to try to do it in just one podcast. Porque debido a la forma como está redactado y hecha la exposición en ese libro, Because due to the way in which it is written in this book, no amerita en nuestra consideración hacer una exposición detallada. to our consideration, it is not worth to do a very detailed exposition. Entonces estamos aquí con la traducción de Simón Roa So here we are with Simon Roa's translation y los comentarios y exposición principalmente de José Armando Valencia. and the comments and mainly exposition of José Armando Valencia. Y vamos a comenzar con la clarificación o la aclaración And we're going to begin with the clarification de la forma como vamos a interpretar y abordar en nuestro entendimiento la interpretación del libro cuarto. on the way in which we're going to interpret and approach our understanding of the fourth book. Vamos a diferenciar We're going to differentiate conceptos como epistemología, concepts such as epistemology, paradigma de pensamiento, thought paradigm, hermenéutica hermeneutics, y exégesis. and exegesis. Y esa labor se la voy a dejar a José, And I'm going to let this duty to Jose. Terrible, como siempre. como últimamente Terrible. lo estamos haciendo. Bueno, epistemología So epistemology es la forma en cómo accedemos al conocimiento. would be the way in which we access knowledge. Es toda una rama del conocimiento humano. It is an entire branch of human knowledge. Imagínatelo como, sí, como un tronco grande de un árbol. Imagine it as a big trunk of a tree. Y de ese árbol, From the tree, de esa rama que es la epistemología, from the branch, which would be epistemology, saldrían dos ramas un poco más pequeñas, other two smaller branches would pop out, que serían la exégesis y la hermenéutica. which would be exegesis and hermeneutics. La exégesis es la interpretación de la realidad tal como es. Exegesis is the interpretation of reality as it is. Bueno, y no solo de la realidad, de cualquier hecho. Not only reality, any fact. Entonces, en un ejemplo un poco tonto, So in a kind of foolish example, entonces si yo te digo, esta mesa es de madera, if I tell you this table is a wooden table, pues eso no está discusión. well, it's not in an argument. It's Bueno. not up to discussion. Bueno, tú que estás en tu casa no puedes ver la mesa que yo estoy viendo, Well, in your house, you cannot see the table I'm looking at. pero me refiero a los que estamos aquí en este cuarto, But I mean the ones here in the room, podemos ver que la mesa efectivamente es una mesa de madera we can see that it is a wooden table. y tenemos el concepto de mesa. And then we have the concept of table. Corresponde a ello, tiene todas las patas, bueno, etc. It corresponds to it, it has the legs, and etc. El de hermenéutica The one of hermeneutics no se aplica tanto a cosas concretas, does not apply so much to concrete things. sino que es una interpretación más amplia It's more like a wider interpretation de sucesos, of events. en cual yo sé que ahorita Carlos me da la mano y me ayuda a explicar un poco mejor la hermenéutica. I know Carlos will help me explain their hermeneutics. Entonces es, por ejemplo, en situaciones particulares, So, for example, in particular situations, como esta ley todavía sigue vigente, such as, is this law still valid today? entonces alguien en un proceso de exégesis diría sí o no. So someone in an exegesis process will say yes or not. En cambio, en el de hermenéutica, Instead, in an hermeneutic process, abriría una caja de Pandora they would open a Pandora box y diría, bueno, pero ¿qué quería esa ley en un principio? and say, but what would this law want out of principle? Y esa ley ahora podría seguir vigente dadas las características de nuestra actualidad. And could this law still be valid according to the characteristics of our current reality? Pongámonos un poco pesados, Let's get a little bit heavy. que ese ejemplo lo pusimos antes de empezar el podcast. And we put this example at the beginning of the podcast, before starting the podcast. Entonces la Constitución y los derechos So the Constitution and the rights se dieron en un momento en el que todavía habían esclavos,
were given in a time, the way I see it, well, they were still slaves. en la que la mujer no podía votar, The woman couldn't vote, y pues ni hablemos de mi gente, de la gente gay. and not even talk about the gay people. Entonces, si había una ley en ese momento So if there was a law at the time que decía de que la mujer estaba sujeta a su esposo, that the woman was due to their husband a su voluntad, under her will, en un proceso de exegesis, in an exegesis process, decimos, ¿la ley existe sí o no? we say the law begins or not, exists or not. En el proceso de hermenéutica, In the process of hermeneutics, decimos, ok, la ley se dio en ese contexto, we say, okay, the law was given in that context. ahora ya no puede ser aplicada, It cannot be applied anymore. ya aparecieron nuevas leyes, There's new laws now. ya se reconocen los derechos de la mujer, The women's rights are recognized. ya no hay esclavitud, There's no slavery. ya la mujer no puede ser sujeta a la voluntad del esposo. Now the woman cannot be subjugated to the will of her husband. Y por último, And at last, explicar de que tanto hermenéutica y exegesis, to explain that as hermeneutic, as exegesis, y por lo tanto epistemología, and for the matter epistemology, pues sí son formas en cómo accedemos al conocimiento, yes, are ways in which we access knowledge. pero nunca van a estar libres de sesgos. But they are never going to be free from biases. Eso ya lo pasamos en el libro 1, no nos vamos a devolver a eso, That we already said in the first book, so we're not going to return to it. con el tema de conocimiento correcto, conocimiento incorrecto. With the topic of the right knowledge, the incorrect knowledge, Simplemente te recuerdo I just remind you de que el ser humano, that the human being, por su capacidad cerebral, because of its brain capacity, jamás va a poder conocer la totalidad de la realidad. will never get to know the entire totality of the reality. Entonces por eso no puede hablar de verdades absolutas. That's why it cannot talk about absolute truth. Puede hablar de interpretaciones de la realidad It can talk about interpretations of reality que siempre estarán sesgadas. that will always be biased. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre exégesis y hermenéutica? What would be then the difference between exegesis and hermeneutics? Bueno, eso ya lo dijimos. Then we said that already. Desde mi interpretación, From my interpretation, la exegesis da respuesta a casos concretos. exegesis gives answer to concrete cases. Sí y no. Yes and no. Y por eso el ejemplo de la mesa. That's why I gave the table example. La hermenéutica juega más con eso Hermeneutics plays a little bit more with it, y siempre se basa en la interpretación del interlocutor. and it is always based on the interpretation of the speaker. Bien. Eso es relativo. That would be relative. Estos son conceptos que no están claros. These are concepts that are not very clear. Pero bueno, eso no es el asunto acá. But, well, that's not the business here. Yo voy a hablar más en términos de hermenéutica. I'm going to talk more in terms of hermeneutics. Faltó un concepto que es el de paradigma. There is a concept missing, which is the one of paradigm, Paradigma de pensamiento. thought paradigm. Ese sería la forma en que se ve la, entre comillas, realidad Then that would be the way in which, between quotes, reality is seen en un periodo de tiempo determinado. in a determined period of time. Entonces, si hablamos de hace 300, 500 años, So if we talk about 300, 500 years ago, el paradigma era la religión. the thought paradigm was religion. O sea, entonces decir en esa época Dios no existe, me apedrean. So at the time, to say that God did not exist, well, I would be killed, stoned killed. Ya. Pero ahora pues lo puedo decir. But now I can say it. Bueno, vamos viendo porque la derecha está terrible. We will see because the right wing is really terrible. Pero al menos ahorita lo puedo decir. But at least now I can say it. Entonces el paradigma de pensamiento So the thought paradigm es que admite ahora la posibilidad de que yo piense diferente. is that it admits the possibility that I might think differently. No hay un consenso actual de cómo es el paradigma actual. There is no current consensus on how could be the current paradigm. Uno diría que es la ciencia, pero vamos viendo. One would say it's science, but let's see. Yo creo que estamos pasando del dinero al de la ciencia. Okay, Simon says that we're passing from science to money. From money to science. From money to science? Well, I disagree. We're passing from science to money, but okay. No, para mí primero vino el concepto de dinero. Antes. Simon says that first comes the concept of money. Paradigmas de organización, ¿no? Paradigms of organizations. Primero fue Dios. First was después el God, dinero, then money, y ahora la complejidad humana and de la then ciencia. human complexity and science. Y ahí por eso fue que yo dije que disagree, porque pues yo creo que la gente todavía sigue con el del
paradigma del dinero y anda toda irracional. And I disagree because I think people are still on the paradigm of money and they are rational. Por eso digo, estamos en el del dinero pasando al otro. No vamos del de la ciencia del dinero, Yeah. sino al revés. Yeah, he's Seguimos saying en el del dinero. that we are going from money to science. Bueno, pero lo importante es de esto The important thing about this, es que paradigma de pensamiento the paradigm of thought, es la forma is the way en la que el colectivo in which the collective asume la realidad, assumes reality, cómo la interpreta, how they interpret it. cuál es el factor principal, What would be the main factor desde dónde entiende el proceso, from which they understand the cómo process, entiende al humano how they understand human y las fuerzas que lo rodean. and the forces that surround it. Correcto. Muy buena la explicación, era importante porque hay que entender Correct. It was a really good explanation because it needs to be understood que el proceso de interpretación hermenéutico, that the process of hermeneutic interpretation, y eso es una redundancia lo que acabo de hacer, and that would be a redundancy, what I just said, depende muchísimo would highly depend de los paradigmas de pensamiento. on the thought paradigms. Incluso Even en el mismo proceso de la ciencia in the process itself of science, sucede esa circunstancia. that circumstance happens. La pregunta de cómo se puede interpretar, The question of how could it be interpreted, que comienza además con el tema de cómo se deben plantear las hipótesis. that it starts by thinking on how hypotheses are settled. Entonces, yo me voy a basar principalmente en la aplicación de la hermenéutica, So I'm going to be mainly based on the hermeneutic application, que es la disciplina, which would be the discipline, no la ciencia, no puede haber una ciencia hermenéutica, not the science. There could not be an hermeneutic science. la disciplina This discipline que permite la interpretación that will allow for the interpretation de textos, of texts, propuestas, offers, discursos, speeches, leyes, laws, símbolos, symbols, fenómenos, phenomens, circunstancias. circumstances. Ok. Y nació And it was born inicialmente con la práctica o la necesidad de interpretar los, entre comillas, textos sagrados y religiosos. initially with the practice or the need to interpret and understand the religious texts. Pero ha evolucionado afortunadamente But fortunately, it has evolved. y hoy se aplica también incluso a la ciencia. And now it is even applied to science. Entonces, toda esta introducción So all this introduction fue para explicarles was to explain to you que no podemos hacer un proceso de exégesis sobre los Yoga Sutras. that we cannot do a process of exegesis on the Yoga O Sutras. sea, no podemos decir sí o no, We cannot say yes or no. porque pues, primero que todo no estamos en esa época. Because first of all, we are not at that time. Entonces no podemos decir exactamente qué estaban pensando las personas de esa época. So we cannot state exactly what the people of the time are thinking about. No tenemos el paradigma de pensamiento de ese momento. We don't have the thought paradigm of the time. Ya no pensamos como ellos. We no longer think like they do. Nuestro contexto sociocultural ya no es el mismo. Our social cultural context is not the same Nuestro anymore. sistema de creencias ya no es el mismo. Our system of beliefs is not the same. Y lo único que nos resta es hacer un proceso de exégesis, So- de hermenéutica, So the only thing that we have left is to do an hermeneutic kind of process que nos permite inferir qué trataron de decir that would allow us to try to infer what they tried to say, y de eso qué podemos rescatar para la actualidad, and from that, what can we rescue to apply it for current times? que es lo que hemos venido haciendo durante todos estos podcasts. Which is what we have been trying to do during all these podcasts. Como, mira, en ese entonces creemos que decían esto, Like, okay, at the time, we think that they tried to say this, pero pues para el contexto actual nos vamos a quedar con esto, but for the current context, we're gonna stay with this, con base a esta evidencia que traemos. according to the evidence we bring here. Y ya tú evalúas en casa si esa evidencia te convence o no. And then at your house, we'll evaluate if this evidence is convincing or not. Listo, entonces con base a eso, So, with that as a foundation, ya habíamos explicado qué es Purusha en el podcast anterior. we've already explained what Purusha could be in the previous podcast. Vamos a resumirlo rapidito We're gonna summarize it fast, y luego lo vamos a traer a la actualidad. and then we're gonna bring it back to current times. Entonces, entender que en ese contexto clásico, So to understand that in that classic context, Purusha era una forma protocientífica de explicar de dónde se origina la realidad, Purusha was a proto-scientific way to explain how reality is origined. un plano metafísico A metaphysical plane
el espacio vacío the void space que permite que llenes una habitación de muebles, that allows you to fill a room with furniture, y que por lo tanto Purusha siempre está liberado. and for the matter, Purusha is always liberated. Carlos explicó de que con base al contexto sociocultural de la época, Carlos explained that according to the social cultural context of the time, la dificultad que implicaba estar vivo en ese momento, the difficulties that it implied to be alive at the time, que estabas atado a tu casta, a tu género, you were tied to your caste, to your gender, y a lo que te dijera el Brahmin que tenías que ser, and to whatever the Brahmin would say you had to do or to be. pues quizás tu única meta en la vida sería alcanzar algo metafísico, Well, your only goal in life would be to achieve something metaphysical, algo que siempre está libre, siempre está consciente, something that is always free, that is always aware, y que podríamos entender and that we could understand como el estado inefable, as the ineffable state, eso que no se puede poner en palabras, that cannot be put into words, que implica el reconocerse como estar vivo, which implies the recognizing oneself as being alive, como ser parte y forma de la realidad. as being part and shape of reality. Y pues todas las descripciones verbales son solo aproximaciones conceptuales. And well, all verbal descriptions can only be conceptual approximations. Entonces ya ahora Now, podemos entender que la conciencia we can understand that consciousness no es un plano metafísico, would not be a metaphysical plane, sino una propiedad but a property que emerge de los sistemas nerviosos complejos. that emerges from the complex nervous systems. Eso trae sus ventajas y sus dificultades. And that brings its difficulties and advantages. Llegamos como a no un consenso, We get not really to a consensus, pero pues sí como a una breve discusión en la mesa antes de empezar, but to a brief argument in the table before beginning this. pero pues siempre llegamos a ese punto But we always get to the point de entender ahora entonces eso, conciencia como una propiedad of understanding that now, consciousness as a property de los sistemas nerviosos complejos. of complex nervous systems. Y así la meditación, And like that, meditation, y por lo tanto los estados avanzados de meditación, and for the matter, advanced states of meditation, Samadhi, Kaivalya, Nirvana, Moksha, esos dos, those como mecanismos de homeostasis, as mechanisms of homeostasis, de autorregulación, self-regulation, sí, mecanismos que tiene el cerebro, mechanisms that the brain has, estados particulares de la mente, particular states of the mind, donde el practicante, where the practitioner, habiendo identificado todo como sufrimiento, having identified everything as suffering, decide identificarse con un aspecto fundamental de su existencia, will decide to identify with the foundational aspect of their existence, que sería esa capacidad de ser consciente. which would be that, the capacity to be aware. Bien. Pero ¿cómo introducimos esto? Bueno, y entonces pues Simón nos va a ayudar So Simon is going to help a entender un poco más de eso, to understand a little bit more about it, de cómo la conciencia es un resultado on how consciousness is a result de un sistema nervioso complejo. of a complex nervous system. Bueno, a mí me gustaría pensar un poco en el proceso evolutivo I would like to think in the evolution process, y de alguna manera en la biología se puede ver este intento and in a way, biology, you can see the tryout hacia el mezclar to mix para encontrar nuevas posibilidades. in order to find new possibilities Dentro de ese proceso evolutivo biológico, from the biologic evolution process. es como si la biología entendiera las condiciones que se van presentando en el entorno It's like biology, between quotes, understand the happenings of the surroundings y empieza a generar los procesos que generen organismos que correspondan a esas condiciones. and try to generate organisms that belongs or participate better in those conditions. Dentro de eso, después de un proceso muy largo, In a really long process after that, surge un organismo biológico an organism happens que no surge de la nada. that it doesn't come from nowhere. Parece ser el resultante de la suma de toda la información acumulada de los organismos previos. It appears to be the accumulation, the summary of the previous processes, Y esa acumulación de
procesos previos and the accumulation of the previous processes ante las condiciones de la realidad, to the realities happenings, siendo una de las, digamos, más sostenibles en el tiempo, el cambio, la Y- impermanencia. one of the most sustainable, affordable on time is the impermanence. Tendría todo el sentido que la biología diera lugar a un organismo vivo It will make all sense that biology at the end of the day will make a biology system que desarrollará una estrategia ante la impermanencia that develops strategies against impermanence que sea mucho más sofisticada que la de los otros that is organismos. more sophisticated than other organisms. Esa vendría siendo entonces la conciencia, That would be awareness, que vendría siendo la capacidad de reconocernos como máquinas biológicas. the capacity of being of notice that you are, like, between quotes, a biological machine. Y que si de alguna u otra forma me expongo a ciertos estímulos, From one way or another, if I put myself against some stimuli, puedo desarrollar habilidades I can develop skills que además se pueden adaptar en el tiempo that you can use on a frame of time, y puedo ir sofisticando y afinando cada vez más. and I can get more sophisticated, even better at them. Sí. Ok. Sí, o sea, ayudándole ahí un toque a Simón, Helping Simon a little bit there. lo que les está tratando de decir es que desde el contexto actual de la ciencia, What he's trying to say is that from the current science context, ya entendemos que la biología eventualmente dio organismos, we understand that biology gave organisms Estos- eventually estos fueron evolucionando that evolved y estos dieron al humano. and they gave the human. O sea, desde los organismos unicelulares From the unicellular organisms hasta los pluricelulares, to the pluricellular organisms, la vida acuática, water life, pasó a la vida en la it tierra, passed to the life on the earth, mamíferos, mammals, etcétera, etcétera, etc. hasta que llegamos al humano. Until we got to the human. Y entonces el humano, por diferentes razones, And the human, for several reasons, fue el organismo que se adaptó mejor. was the organism that adapted the best. Y eso lo hizo desde la inteligencia. And that it did it through intelligence. Y desde la inteligencia salió la conciencia. From intelligence came consciousness. Es el mecanismo que le ha permitido sobrevivir de manera mejor. That would be the mechanism that has allowed it to survive better. No es un plano metafísico, It's not a metaphysical plane, sino que pues desde cada contexto, desde cada paradigma, but from each context, each paradigm, pues se ha entendido de una manera diferente. it has been understood in a different way. O sea, no podemos pretender que en la época del yoga y del budismo y del samkhya, We cannot pretend that in the time of yoga, Buddhism, and Samkhya, sin ciencia, without science, dijeran, ay no, la conciencia es una capacidad emergente del cerebro, they would say, oh no, consciousness is an emergent capability of the brain. buscando que sobrevivamos. It's just looking for us to survive. No, pues obviamente sus comprensiones iban a nacer desde su paradigma, Well, obviously, the comprehensions were going to be born from the paradigm, que era profundamente religioso. which is deeply religious. Pero pues ya no tiene sentido seguirlo viendo así. But now it does no longer make sense to keep looking at it like this. Y ahora tiene sentido entender la conciencia And now it makes sense to understand consciousness como un proceso biológico, as a biological process. y pues si es el que nos permite sobrevivir, And if it is the one that allows us to survive, tiene todo el sentido refinarlo. it has complete sense to refine it. Gracias, José. Y desde ahí, And from then, ahí sí tenemos discusión, there we can argue qué hacer con esa conciencia. what to do with this consciousness. Que ahí va el camino de cada yogi. That comes the path of each yogi. Porque pues si esta escuela es profundamente kármica, Because yes, this school is deeply karmic, y Simón es profundamente kármico, and Simon is deeply karmic. yo también, desafortunadamente. Unfortunately, I am as well. Pero pues el contexto de esa época But the context of the time les permitió ser no kármicos. allowed them not to be karmic. Por eso su comprensión de qué hacer con esa conciencia That's why their comprehensions of what to do with this consciousness era diferente. was different from O ours. sea, no le podemos pedir a alguien que no tenía internet, aviones, So we cannot ask from someone that did not have planes nor internet que desarrollara la misma capacidad de conciencia to develop the same capacity of consciousness y de acción and action
que alguien de ahora. than someone from now. O sea, eso yo siempre lo he hablado con Carlos. That I've always spoken with O Carlos. sea, sí se seguirán dando ñana yogis, So yes, there's still gonna be ñaña yogis, pero se van a morir de hambre en la actualidad. but they're gonna die of starvation currently. Ya nadie los va a patrocinar. Nobody's gonna sponsor them. Ya tú no te puedes ir a vivir al campo, a vivir de un árbol, You can no longer go to the field to live from a tree, a comer fruticas. to eat fruits. A ese árbol le aparece dueño, That tree will have an owner. te mata la guerrilla The guerrillas will kill you, y pues nos vamos viendo. and we will see. Entonces, pues la propuesta tanto de esta escuela So the offering of this school, como de las visiones kármicas as from the karmic visions, es lo que les estaba tratando de explicar Simón. is what Simon was trying to explain. Entender la conciencia como un producto biológico To understand consciousness as a biological product que asegura tu supervivencia that ensures your survival, y como ya no te puedes quedar haciendo que la conciencia se observe a sí misma, and as you cannot stay there making consciousness observe itself, empezando porque pues, eso amenazaría tu supervivencia, starting by the fact that it would put your survival into threat. pues entonces vas explorando tu conciencia So you're gonna explore your consciousness, y vamos a mirar qué pasa. and let's see what happens. Ok, muy bien. Entonces ya podemos pasar So then we can go to al siguiente punto. the next point, Que es el más álgido, which is the thickest, que sería pensar which would be to think si los estados de Samadhi, Kaivalya, Nirvana if the states of Samadhi, Kaivalya, and Nirvana son estados de escapismo are states of escapism o alta ecuanimidad. or high equanimity. ¿Y por qué tengo que empezar yo? Todo Yo yo. podría empezar, Bueno, ahí Simón va a empezar y yo le traduzco. pero sería lo mismo que veníamos diciendo ahorita. It would be the same that we were talking right now. En esa época la mejor estrategia de supervivencia era el escapismo. In that period of time, the better strategy of survival was escapism. Hoy con lo que dijiste nos encontramos con que ya no es la mejor estrategia. Today, what we found ourselves surrounded is not the same or better strategy. Yo ahí difiero. I differ. Yo no estoy invitándote en tu casa a que te dediques al escapismo, I'm not inviting you in your house to dedicate yourself to escapism. sino que, como dijo Carlos, Just as Carlos said, aquí toca hacer un proceso de hermenéutica. here we have to do an hermeneutic process. Nosotros no podemos saber We cannot know con exactitud, exactly. no podemos hacer exégesis We cannot do exegesis a qué se referían exactamente to what exactly they meant con esos procesos mentales que afirmaban tener. with those mental processes that they would affirm they had. O sea, sí se puede argumentar de que eran procesos de escapismo, Okay, so we could argument that they would be like escapism processes. pero también podemos argumentar que eran otra cosa, But we could also argument that they Pero- were something else. pero son pura especulación. But these would be just speculation. Decir si es operativo o no To say if it is functional or not también está sesgado por la interpretación del individuo would also be biased by the interpretation of the individual y por el periodo histórico que estamos viviendo. and by the historical period we are living right. O sea, ¿quién soy yo para decirle a la persona cuál es la mejor estrategia de supervivencia para él? Who am I to say what is the best Ya- survival strategy for us? Ya casi acabo. Mi argumento sería My argument would be como especular sobre cómo se siente manejar un cohete espacial to speculate on how it feels to drive a spaceship solo porque yo sé manejar una bicicleta. just because I know how to drive a bike. Entonces, si ambos son medios de transporte, So yeah, they are both means of transportation. yo puedo inferir medianamente qué se siente manejar un cohete espacial, I could kindly infer what it would mean to drive into Pero- a spaceship, pero yo no he vivido la experiencia de manejar un cohete espacial. but I haven't lived the experience of driving a spaceship. Entonces, definir un proceso de samadhi como escapismo, So to define a process of samadhi as escapism, para mí es una especulación. for me it's an speculation. Sí, no, en ese punto estamos de acuerdo que todo lo que hemos hablado en estos podcasts desde principio a fin es pura especulación. Yeah, we Ya, agree entonces- that in this podcast, everything that we talk is pure speculation. So, Ya, paremos los huevos. so we stop. No. No, vamos a parar. No, we're gonna stop, porque en ese sentido a mí sí me gustaría seguir la conversación, In that sense, I would like to follow the talk, no solo dejándolo en que simplemente es especulación, not only saying that it's a speculative talk, sino que yo tengo la experiencia de ser un ser humano. that I have the experience of being a human being en este periodo, En this este period, periodo, pero de ser un ser humano. but being a human being. Entonces me puedo imaginar que siendo un ser humano en este periodo, And I can imagine that being a human being in this period of time, en esa época me puedo solo imaginar que
parce, si ya de por sí la vida es dura para mí aquí, I can imagine that if my life here at this moment is hard, solo well, puedo imaginar que para ellos, I can imagine at that time will be even harder, re difícil. super hard. Qué desesperanzador estar vivo en esa How época. hopeless to be alive in that period of time. Qué más reconfortante que encerrarme en mí mismo. How comfortable will be to isolate in myself. Tiene todo el sentido, yo habría hecho lo mismo. And it makes sense. Maybe myself in that period of time would have done the same. Pero hoy en día tenemos muchos más recursos. But today we have many resources, Tantos recursos as much as of resources que tal vez para la gran mayoría ya hoy no sea tan necesario recurrir solamente a eso. that maybe for the majority of people is not longer need to use those methods. Tal vez hoy se puede encontrar lo que de alguna manera se ha buscado siempre, que es ese camino medio. Maybe we can find at this period of time found those middle points that we were searching. Muy bien. Son puntos de vista de Simón, de José, Those are points of view of Jose, of Simon. pero falta resolver el otro planteamiento. But then we have to solve the settlement. Efectivamente, todo eso se da en la hipótesis. Effectively, all of that is given through hypothesis. Entonces, el primer planteamiento es si todos esos estados eran la manifestación de un escapismo So the first statement was if those states were the manifestation of an escapism o de un proceso de ecuanimidad. or of a process of equanimity. Yo no voy a opinar al respecto. I'm not going to give my opinion. Como about it. buen abogado, lavándose As a las good lawyer, manos sí nos dejó a nosotros echándonos Sí. al agua. y tirando, tras de que ya estamos peleados, We're already fighting ya poniéndole más leña al fuego. and now putting more wood to the fire. Porque es muy posible Because it's very possible que en cada persona suceda that in each person, o lo uno o lo otro de conformidad con su temperamento. one thing or the other happens according to their temperament. Es decir, supongo, I suppose, por lo tanto es hipótesis, for the matter is a hypothesis, que unas personas, en algunos yogis se habrá dado como una forma de escapismo that for some yogis it has been given as a form of escapism, y tiene todo sentido. and it makes complete sense, Y en otros se haya dado como el resultado de un proceso de ecuanimidad. and in others as a result of equanimity. Y en otros, A mí no me parece que vayan en contra. por eso. Y en otros, And in others, por otras razones. for other reasons. Entonces, pues tampoco es tan importante para mí el tema. So the topic is not really important for me. Desde el principio hemos estado proponiendo From the beginning, what we have been trying to offer precisamente bajarle el misticismo y la sacralidad a todo ese tema. is precisely to step down from the mysticism and the sacrality of this whole thing. Y lo que me gusta de esta discusión And what I like about this discussion es que precisamente es un ejercicio de ello. is that precisely it is an exercise of it. Y es un ejercicio de pensamiento crítico. And it is an exercise of critical thinking. El problema es que aquí no tenemos datos The problem is we don't have the data para sustentarlo, to support it. como tampoco As there's no los data, tienen los que tienen el pensamiento místico, dogmático, ortodoxo. as those who have mystical or orthodox dogmatic thinking don't have either. Lo cual hace que esto se preste Which makes this really easily be taken a ser cuestionado. to be questioned. Como es muy usual de esta escuela, As it is very usual from this school cuestionar to question intensa, intensely, sistemática y systematically, profundamente and deeply toda la supuesta tradición del yoga. all the supposed tradition of yoga. Pero But yo siempre me voy a lo práctico. I always go to the practical. ¿Sirve o no sirve? Is it useful or is it not useful? Sí, sí sirve. Yes, it is useful. A mí me sirve. To me, it is useful. Tal vez a Simón también ha sentido que le ha servido porque está todavía practicando. Maybe to Simon it has been useful as well because he's still practicing. Tal vez a José también por la misma razón. Maybe to Jose as well because of the same reason. La pregunta es ¿desde cuál paradigma? The question is from which paradigm? Ahí nos centramos entonces en el concepto de Sankalpa. There we enter into the concept then of Sankalpa. Pero But en lo práctico in the practical, sí sirve. yes, it is useful. La pregunta vuelve a ser The question is then again, ¿y desde qué paradigma o cuál paradigma vamos a transmitir, enseñar y practicar? from which paradigm are we going to transmit, practice, and teach? Hay una cosa muy bella que sucede en los seres humanos, There's a very beautiful thing that happens in humans, incluso la religión en sí misma, even in religion itself. incluso la
creencia en un Dios. even the belief in a God. Fíjense que Dios, como sabiamente lo dijo el grandiosísimo gurú Deepak Chopra, Notice that God, as wisely said by the famous guru Deepak Chopra, a su querido compañero de tejemanejes Jeffrey Epstein, to his dear mate Jeffrey Epstein, Dios es un constructo humano, God is a human construct, pero tiene una utilidad, but it has usefulness. tiene una efectividad. It has effectivity. Bueno, las prácticas del yoga también. Well, the yoga practices as well. Y como lo ha dicho Simón en otros momentos, And as Simon has said in other times, la idea de Purusha the idea of Purusha finalmente se convierte en un objetivo, finally turns into a goal, en una forma de inspiración, in a form of inspiration, en una estructura ideológica in an ideological structure y de creencia and belief structure que dirige la acción de un yogi, that would direct the action of a yogi, exista o no exista, either exists or not. pero trae varios efectos prácticos y beneficios reales. But it brings several practical effects and real benefits. Y en esta escuela And in this school, nos enfocamos principalmente en uno, we mainly focus on one, principalmente entre otros más, mainly between others, y es disciplinar y tomar las riendas en alguna medida del proceso mental. and it is to discipline and take the hands off of the mental process. Eso no quiere decir That does not mean que no cuestionemos la idea de Purusha. not to question the idea of Purusha. Entonces, finalmente podemos cuestionar, o por lo menos yo puedo cuestionar profundamente el concepto de Purusha So in the end, I can deeply question the concept of Purusha en cuanto a su asunción o la necesidad de asumirlo hoy en día para la práctica de yoga. in regards to its need to assume it for today's yoga practice. Pero nos tomamos el tiempo aquí en estos podcasts But then in these podcasts, we take the time porque precisamente hace parte de la base o fundamento de esta tradición. because precisely it is part of the foundation of this tradition. Y es importante tratar de entender, And it is important to try to understand, así sea a punta de hipótesis, even though it is through hypothesis, qué era lo que querían proponer esos yogis previos. what is it that those previous yogis were trying to offer, Así eso no sea aplicable hoy en día. even though that is not applicable nowadays. Por eso este proceso. That's why this process. Además, porque en la medida en que se hace el ejercicio, In addition, because in the measure that the exercise is done, tanto nosotros en la grabación de este podcast, as us during the recording of this podcast, como ustedes al escucharlo as you listen to it, y recibir el efecto de cuestionarse, de preguntarse, and you receive the effect of questioning, of asking yourselves, pues simplemente well, in the end, tu estructura mental, tu cognición, simply your mental structure, your cognition, se va a mover is going to be moved, y va a haber algún tipo de claridad. and there's going to be some kind of clarity about it. Oh, no. ¿O no? Or not. Es cierto. It's true. Y también el no tener un tipo de claridad o no llegar a ninguna conclusión And also not having clarity and not having any kind of conclusion también genera un efecto. also creates an effect. Entonces, vale la pena. So it's worth it. Ahora, nosotros nos gusta el camino del yoga. Now, for us, we like the path of yoga. Yo considero que con eso, ya con identificarnos y hacer esos procesos de yoga, somos yogis. I consider that by identifying with those processes, we are already yogis. Hay otros muy vanidosos diciendo, es que ser yogi es otra cosa. Some feel the vanity say, no, but being yogi is something else. Les dan un valor excesivo And they give some excessive value a to it, ciertas actitudes y formas. to certain attitudes and forms. Pero eso hace parte del hacer yoga. But that's part of making yoga. Pensar, Thinking, cuestionarse. questioning. Por eso hacemos este podcast sobre los Yoga Sutra, And that's why we do these podcasts on the Yoga Sutras. independientemente de si ya está desueto. Independently if it is not valid anymore. Yo considero que no está del todo desueto. I consider it is still valid. Considero I consider que, como lo he venido explicando y expresando en los podcasts anteriores, that as I have been explaining and expressing in the previous podcasts, que todavía está vigente en la gran mayoría de sus postulados. that it is still living most of its statements, Solamente only que hay cosas que ya están desuetas y que se deben remover, that there are some things that are old and should be removed, y otras and que others se quedan insuficientes, incompletas y que por lo tanto hay que complementarlas. that are incomplete or insufficient and for the matter have to be completed. Y además And in addition, hay unos lunares there's some molds, que no, ni siquiera lunares, perdón, algunos vacíos, disculpen, there's some voids,
some lacunes, que no están cubiertos en el cuerpo de los Yoga Sutra that are not covered in the Yoga Sutra's text. y que por lo tanto nosotros debemos postular. And for the matter, we have to state. Pero para hacer eso, But in order to do so, tenemos que abordar el estudio de los Yoga Sutra. first we have to approach the study of the Yoga Sutra. Entonces, bueno, eso es lo que puedo decir al respecto. So that's what I can say about it. Considero que no hace parte de este podcast I consider it is not part of this podcast. hablar de la interpretación que deberíamos tener hoy en día como yogis de nuestro proceso, To talk about the interpretation that nowadays we should have as yogis of our process. porque efectivamente eso es uno de los vacíos que los Yoga Sutra tienen Because effectively that's one of the voids that the Yoga Sutras have y que debemos llenar, and that we should feel, refiriéndome al paradigma actual que está basado en la ciencia referring to the current paradigm that is based on science, y también referido a que los seres humanos hemos cambiado mucho, and also referred to the fact that humans, we have changed a lot, como ya Simón y José lo enunciaron previamente. as Simon and Jose stated it previously. Entonces tenemos unos paradigmas completamente distintos So we have completely different paradigms y unos intereses distintos, and very different interests, aunque even though todos ellos all of them suscitados por la biología. will be given by biology. Pero recuerden que la biología es evolutiva. But then remember, biology is evolutive. Muy bien, entonces ya comencemos con el estudio del cuerpo del cuarto capítulo. So ¿O now- hace falta algo? Now let's begin with the study of the fourth chapter. No, porque la idea era resumir el libro. No, because the idea was to summarize the book. No vamos a hacerlo como en los otros, We're not going to do it like in the previous en ones, los que leímos sutra por sutra. in which we read sutra per sutra. Considero que si nos tomaría 100 años, I consider it would take us 100 years. ya es suficiente con los 2 años que llevamos aquí. It's enough with the 2 years we've been doing this already. Y sí, no, de mi parte yo estoy muy contento como quedó este podcast. From my side, I'm very happy on how this podcast turned out. Solo faltaría agregar There would only be missing to add de que el libro cuarto that the fourth book pues cierra closes o termina or finishes explicando con diferentes tipos de samadhi, por así decirlo, explaining with different kinds of samadhi, to say it like this, en el que cada uno es como más alto que el anterior in which each one is higher than the previous one, y pues explicando como una liberación máxima explaining like a maximum liberation y luego otra más máxima and another more maximum y una liberation definitiva de la definitiva. and the definitive of the definitive liberation. Entonces, lo que estábamos hablando ahorita en la mesa, So what we were talking about in the table, de que al ponerse un sankalpa tan alto, that by setting such a high sankalpa, pues de alguna manera el practicante pues siempre iba a tener algo que hacer. well, somehow the practitioner will always have something to do. Claro que eso también es una hermenéutica, Obviously, this is also hermeneutics. no sabemos. We cannot really know. No sabemos si es que hay varios niveles de samadhi, We cannot really know if there are several levels of samadhi, pero sí lo podemos interpretar but we can interpret it de que si tú tienes un logro muy alto, that if you have a very high achievement, pues vas a tomarte prácticamente toda la vida en alcanzarlo. you're going to take your whole life to reach it. ¿Serio? Listo, entonces comienza con la exposición. Pausa. Listo, entonces, como conclusión, So, as a conclusion, todo el libro cuarto, all the fourth book, sin importarnos si es Vedanta o no, without caring too much if it is Vedanta or not, si es dualista o no dualista, if it is dualistic or not, busca explicar qué es Purusha, it intends to explain what Purusha is. el logro máximo del yoga, The maximum achievement of yoga sería la detención de los procesos mentales will be then the stopping of the mental processes para reconocer ese hipotético estado de Purusha, to be able to recognize that hypothetical state of Purusha, ese estado metafísico primogenio that primogeneous metaphysical state que no está afectado por nada, por ningún tipo de karma. that is not being affected by anything, by no kind of karma. Entonces el yogi dedica toda su vida, So the yogi dedicates all his life, o quizás no, porque quizás tiene suerte y lo alcanza antes, or maybe not, because they might be lucky and achieve it
before, a purificar su mente, to purify their mind, a hacer todo un proceso mental to make an entire mental process que le permita desidentificarse that will allow it to disidentify de todos los procesos o fluctuaciones tanto externos como internos, from all the processes, inner and external ones, hasta reconocer until recognizing que él mismo that itself y la vida que lo rodea and the life surrounding it es Purusha, is Purusha. es pura conciencia, It's pure es awareness, pura información, pure information, indiferente de si eso es un proceso de escapismo o no. indifferent from the fact if it is escapism or not. Eso es lo que proponía el Raya Yoga en este cuarto libro. That's what the Raja Yoga would offer in this fourth book. La explicación final, por así decirlo, To say it like this, it would be the final explanation de qué sucedía con el practicante en sus etapas más avanzadas, on what would happen with the practitioner at the most advanced stages. qué era la conciencia, What would consciousness be? qué era Purusha, What would Purusha be? qué le pasaba a la mente del practicante, What would happen to the mind of the practitioner? qué pasaba cuando cesaban los kleshas, What would happen when the kleshas stopped? cuando se agotaba su karma, When the karma would run out? me refiero al del practicante, I mean the practitioners, pero pues no dejan de ser hipótesis, but they don't stop being hypotheses hasta llegar al proceso de liberación máxima, until they reach to the process of maximum liberation. el Kaivalya o Kevala, The Kaivalya or Kevala, sí, cuando la conciencia se establece en su esencia natural. when consciousness establishes it on its natural, on its nature. Lo que podemos decir, que ya lo habíamos hablado con Simón, What we could say about this, and we have spoken already with Simon, es que corresponde al proceso sociocultural de la época. is that it corresponds to the social cultural context of the time. No tenían otras herramientas para sobrellevar la vida They did not have other tools to cope with life, y el único proceso que les quedaba era la introspección. and the only process they had was introspection. Pero pues ahora la introspección no debería, But now introspection should not. nótese, dije debería. I said should. Usted verá qué hace con su vida. You'd see what you do with your life. Esto no es una religión. This is no religion. El proceso de introspección no debería llevarte al aislamiento, So the process of introspection should not necessarily lead to isolation, al escapismo, to escapism, a menos que tú reconozcas que esa es la estrategia de supervivencia que quieres llevar. unless you recognize that strategy of survival that you would like to carry. Como si tú dices, ah, bueno, es que esto es muy difícil, Like you say, okay, this is really, really hard, y pues me quiero dedicar al escapismo, and I want to dedicate myself to escapism. pues re bien. Well, cool. O quiero explorar a ver si esas dimensiones mentales son reales o no. Or I want to explore if those dimensions are real or not. No sabemos. We don't know. A lo que invitaríamos aquí What would we invite here es que, como decía Carlos hace un poco y que nos distrajimos un poquito, is that, as Carlos said not so long ago when we got a little bit distracted, es que la propuesta debería ser desde lo tangible, is that the offering should be coming from the tangible, desde que tú hagas tu práctica from you making your y practice. si ves algún tipo de mejoría, And if you see some kind of improvement, tanto física como mental, as physical as mental, pues sigues con tu práctica. you continue, you carry on with your practice. Y si te deja de servir, pues la paras. And if it is not useful anymore, you stop it. Pienso que Ok, muy bien. Así se resume este libro, So like that, we summarize this book. que realmente no vale la pena leer sutra por sutra, That truly is not worth to read sutra per sutra. que vamos a terminar confundiendo más que aportando. Well, that we're going to end up confusing more than really giving something. Y de aquí And here, quedan entonces muchas propuestas e inquietudes para ya charlas we posteriores. still have many offerings and questions for posterior talks. Porque la conclusión de todo esto Because the conclusion of all of this es que los Yoga Sutras efectivamente yo sí los considero, digamos que el cuerpo fundamental del yoga, is that effectively the Yoga Sutras, I do consider them the foundational structure of yoga. que deben ser tenidos en cuenta, They have to be kept in mind, pero como todo el yoga, but just as everything in yoga, debe ser actualizados, it should be updated, complementados, complemented, reinterpretados reinterpreted, y mejorados en su aplicación. and improved on its application. Mazo, More or less, I would say,
Porque pues hay que entender que los Yoga Sutras de Patanjali Because it has to be understood that Patanjali's Yoga Sutras funcionan como guía para el yoga todavía, are still used as a guide for yoga nowadays porque son una forma de recopilación, como lo dijimos desde el primer libro. because they are a form of compilation, as we said in the first book. Nos dan un panorama más o menos completo They give us a more or less complete landscape de lo que significaba yoga. of what yoga would mean. Pero no quiere decir de que yoga But it does not mean that yoga se entienda solo con base a los Yoga Sutras de Patanjali. is only understood under the basis of Patanjali Yoga Sutras. Aquí no nos vamos a hacer un proceso de Jnana Yoga, Here we're not going to do a process of Jnana Yoga a estudiar todos los libros que explican qué es yoga. to study all the books that explain what yoga is. Nos llevaría a leer todos los Vedas, It would take us to read all the Vedas, los Tantras, los Agamas all the Tantras and the Agamas, y todos los sutras budistas. and all the Buddhist Sutras. Después no. Well, no. Entonces a lo que se refiere Carlos es de que como los Yoga Sutras son un texto de recopilación, So what Carlos means is that since the Yoga Sutras are a text, a compilation text, le dan una idea más o menos general al practicante actual they give a more or less general idea to the current practitioner de lo que significaba yoga, of what yoga meant. y ya que desde un proceso de pensamiento crítico And from a process of critical thinking, la persona vea qué se aplica y qué no se aplica. the person can see what is applied and what is not. Pero era eso, yo solo quería contarles But it was just that I just wanted to tell you de que no es un libro único. that it is not a unique book. O sea, no vayan a pensar de que solo existió ese y era el mejor, no. Don't think that it was the only one that existed and that it was the best. Empecemos de que estaba muy mal redactado. It was poorly written. Muy bien. Y esto entonces nos lleva So this leads us a una aventura que para mí es emocionante, to an adventure that I find thrilling, aunque también impactante y asustadora, but also shocking and terrifying. y es la invitación And it is the invitation a generar unos nuevos Yoga Sutras. to create new Yoga Sutras. Porque hacerle hermenéutica a estos Because to hermeneutic these ones, durante todo este tiempo de interpretación en estos podcasts, for all this time of interpretation in these podcasts, a mí me han dejado la claridad have given me the clarity de que es mejor hacer algo nuevo, that it is better to do something new. que no va a ser completamente opuesto ni contradictorio con esto. That is not going to be completely opposite, not contradictory to Con toda this. seguridad habrá de beber de muchos principios With all the certainty, it is going to drink from many of its que principles están plasmados acá, that are settled here. pero se debe hacer algo nuevo. But something new has to be done, Sin que eso se convierta en una nueva Biblia, ¿no? without it turning it into a new Bible. Porque el problema tanto de los Yoga Sutras como de los Agamas y de los Sutras budistas, Because the problem with the Yoga Sutras, the Agamas, and the Buddhist Sutras, los Puranas, los Vedas, the Puranas, the Vedas, es que se volvieron Biblias. is that they became Bibles. Entonces se volvieron libros de referencia absoluta. So they became books of absolute Es reference. como, aquí está la verdad Like, here's the truth, y nadie la puede cuestionar. and nobody can question it. Entonces, pues sí, también me parece súper chévere lo que propone Carlos, So to me, yes, it seems really cool what Carlos says. de que se requiere un nuevo corpus, por así decirlo, un nuevo texto, That there is a need for a new corpus, a new text. pero eso no se debe volver una Biblia. But that should not turn into a Bible. Yo diría que más bien, más que un texto físico, I would say that more than a physical pues text sí que sí hacen falta, that are missing, lo que falta es como popularizar la práctica what is missing is to make the practice popular de la manera más neutra in the most neutral way, y pues que haya un lenguaje, unas pruebas que lo respalden, unas pruebas científicas que lo respalden. and that there is language, scientific proof that support it. Porque pues cuando hay un texto fundacional siempre se corre el peligro de que se vuelva una Biblia. Because when there's a foundational text, there's always the risk of making it a Bible. En cambio, si se fundamenta en la ciencia, pues no se corre tan fácil ese riesgo. Instead, if it is founded in science, we don't take that risk so much. A mí me parece que precisamente I think that precisely aplicar el pensamiento científico applied scientific thinking a desarrollar unos postulados dinámicos to develop dynamic postulates que vos planteas desde el lenguaje precisamente, that you think or you say precisely from language que den la idea de un proceso móvil, that gave the idea of a mobile process, entendiendo el humano como un proceso móvil y cambiante. understanding human as a mobile and changing process. Se puede ir instaurando un paradigma de pensamiento que precisamente You can abarque begin to settle a new paradigm of thinking that holds or embraces esa complejidad humana sin que se vuelva that complexity without turning it en
en postulados rígidos into a rigid postulate religioso. or religious ones. Correcto. Esa es la visión de esta escuela. This is the vision of this school. Y pues obviamente de ninguna manera estableceríamos una Biblia de nada. And obviously we don't want to make a new Bible of anything. Aunque los seres humanos somos contradictorios e incoherentes por naturaleza, Maybe when we humans are incoherent and contradictory by nature, afortunadamente, fortunately, porque eso precisamente es una cualidad because that precisely is a quality de adaptabilidad y evolución, of adaptability and evolution, pues procuraremos we will procure ser conniventes y coherentes to be coherent and cohesive con la actitud with the attitude de no pontificar. of not Pontifying. pontify, make a Bible of it. Exacto. Y siempre tener la apertura And always have the opening a que los que vienen después, that the people that came after, las nuevas generaciones, new generations, evolucionen evolve, y desarrollen todo el proceso. develop the process. Eso implica That implies lo que vengo diciendo hace años, that I say many years ago, el yoga está en crisis yoga is in a crisis porque siempre ha estado en crisis because it's always been in a crisis. y los que de esas escuelas todas raras And the people from weird schools te hablan de la ciencia del yoga that y talk you about the de science la of yoga, tradición del yoga, tradition of yoga, te están mintiendo. they're lying to you. Si no te dan la posibilidad de mejorar, de cambiar, If they don't give you the possibility to change, to improve, de cuestionar, to question, te están mintiendo. they're lying to you Entonces, con errores y con lo que venga, with mistakes and with everything that came. espero que se dé este proceso de renovación I hope this process of renewal happens, que hemos empezado en esta escuela desde hace años. that this school begins from many years ago. ¿Tienen algo más que comentar? No. Nos despedimos You have anything more to say? No. y We celebramos say con goodbye, we celebrate con un chin chin with a chin chin. la finalización We finish the de esta exposición del Yoga Sutra. exposition of the Yoga Sutra. Que el Dios constructo de la mente humana los bendiga, That the God that is made from the human mind bless you, que se iluminen be enlightened, y se lo encuentren por allá en Purusha. and maybe you find it in Purusha. Y puedan saludar de mi parte a Shiva, que me cae muy bien. And you can say hi to Shiva. I really like that guy. Y ojalá que no encuentren por allá a Krishna, Maybe you won't find Krishna. porque de pronto los estafa. He will scam you. Algo muy correspondiente a su símbolo. Very corresponding to this symbol. Bendiciones. Bless. Chao. Bye.